de Francia, donde anuncia que envía un portaaviones y 8 fragatas al estrecho de Hormuz. A ver, una misión que moviliza, ahí estamos viéndolo, el tuit se ve un poquito cerrado, pero movilizará 8 fragatas y un portaaviones para reabrir el estrecho de Hormuz por el bloqueo. Una declaración importante que le agrega más tensión esta mañana a la guerra, ¿no, Claudio? Sin duda, porque además lo que estamos viendo es ya el impacto en los mercados. Hoy, en este momento, el New York Times está abriendo con que se espiraliza el precio del petróleo, empieza como otra fase, la perspectiva de que la guerra sea más extensa de lo que hasta acá se preveía, y esto empieza a generar mucha preocupación. De hecho, el G7 está reunido para ver si libera reservas que tiene de petróleo para bajar el precio. Preocupación también sobre el impacto en la Argentina. El presidente de YPF dijo se va a tratar de que sea parejo si hay este aumento. Por ahora no, se está esperando a ver cuánto se puede sostener esto, pero lo cierto es que se amplifica la situación. Sí, la situación se amplifica y les quiero otra vez leer algunos de los pedacitos más importantes y vamos de a poco. Ahí está. Que de lo que acaba de decir Macron. No deseamos esta guerra, pero tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para proteger a nuestros ciudadanos, para proteger nuestras economías y evitar una escalada en la región, en el Líbano y en Oriente Medio. Bueno, esto es muy importante porque es una solidaridad muy explícita con los aliados en la región. Está Guido Feld, les decía, y quiero interpretar tanto las palabras de Putin, marcando una presencia, Guido, declarativa, pero estrecha, y las palabras de Macron también marcando una presencia, ¿no? Bueno, de alguna forma Medio Oriente vuelve a ser ese lugar donde las grandes potencias o los países más importantes empiezan a mostrar sus límites y a jugar como si fuera un tablero. Pero si nos quedamos con las palabras de Putin... Vamos a Putin, sí. Sí. A ver, entendamos lo siguiente, Irán es un aliado de Rusia, históricamente son los que le venden los drones Shahid que Rusia utiliza sobre todo para pelear en la guerra de Ucrania, pero entendamos que Rusia está muy consumida por la guerra que está peleando en Ucrania, y por más que es verdad que está ahora exteriorizado este apoyo político que ya venía haciendo desde antes, incluso con inteligencia, por ahora se puede correr el riesgo que esto quede así, como un apoyo retórico, pero que no se traduzca en una operación real, más que nada porque las prioridades de Rusia es Ucrania. Sí. Entonces no estaría dispuesto Rusia a llevar adelante una confrontación con Estados Unidos por Irán, por lo menos. Estamos hablando de este momento. De este momento, pero a sí. todo nos pone en alerta, absolutamente todo, porque estamos hablando siempre de combustible, porque estamos hablando de negocios alrededor del combustible, del gas, del petróleo. Tenemos a Marisa Bicher acá, después vamos a hablar de los números, pero digamos, todo va alrededor de los combustibles, ¿verdad? Totalmente, digo, esta crisis geopolítica lo que está generando es una fuerte crisis energética, y por eso los mercados están afectados, principalmente la Unión Europea, en la mención del presidente Macron, porque, por ejemplo, la Unión Europea es una de las más afectadas que depende de los países del Golfo para el petróleo. Eso es importante. Vamos a Macron ahora. Cuando Macron dice que tenemos que proteger nuestras economías, ¿se está hablando de combustibles? Sí, porque el impacto directo... A veces a nosotros nos preocupa, bueno, ¿qué pasa hoy en Argentina? En Argentina, como recién decía Claudio, el efecto no es inminente. En la Unión Europea sí. Aumentó 16% la energía, el valor de la energía. Eso te desestabiliza el sistema industrial, el consumo interno, la actividad. Por eso Macron empieza a dar señales rápidas, porque lo tiene que hacer. Sí. A ver, esta señal es una señal, Claudio, a ver, muy efectiva. O sea, manda portaaviones, manda 8 fragatas, no es simbólico nada más. Sí, fue el primero que movió en esta guerra, el primer país de Europa. Claramente hay ahí además aliados históricos de Francia en el Golfo, y esto también es importante, pero tiene mucho que ver con lo que dice Marisa, el impacto del regreso de la inflación sobre Europa, sobre el mundo sin duda, pero sobre Europa, y el costo de la energía es un problema muy relevante al que necesitan hacer frente. Porque más allá de... un gobierno debilitado, discúlpame, María Laura, que es el de Macron, que es un gobierno muy debilitado, donde
está en minoría en la Asamblea Nacional y donde tiene muchas dificultades para hacer pie constantemente. Y un enfrentamiento claro con Rusia. Ellos tienen varios frentes abiertos. Exacto. Tienen varios frentes abiertos, necesita marcar presencia, Exacto. quiere mostrarse aliado claramente, pero también Europa necesita combustible, ¿verdad? Totalmente, sí, pero depende y por eso empieza a mirar a la Argentina, después del acuerdo, digo que hace poco se puso en marcha, empieza a mirar a la Argentina como un socio confiable. Antes había un poco de dudas, hoy me parece que ya no las hay. ¿Querés agregar algo, Guido, sobre esta cuestión de Europa empezando a mandar portaaviones? Bueno, ha pasado también con Gran Bretaña la semana pasada. Bueno, yo te diría que Europa está tomando una actitud, sí, defensiva, interviniendo, pero de una manera defensiva, no ofensiva como podríamos estar pensando que hace Estados Unidos e Israel, sí obviamente salvaguardando y cuidando sus intereses dentro de la región, sobre todo porque Irán ha atacado Chipre, que es parte de la Unión Europea, y como bien dijiste antes, Turquía también, que es parte de la OTAN. Entonces estamos viendo cómo Europa está tomando cada vez una acción más bien defensiva, no con la idea de intervenir de la manera ofensiva como está haciendo Estados Unidos e Israel. Pero ¿qué puede pasar cuando llegue el portaaviones de Francia y las fragatas al estrecho de Hormuz? Está virtualmente cerrado el estrecho de Hormuz. Es cerrado porque las aseguradoras, bien nos explicaron, no quieren mandar el petróleo por allí, ¿verdad? Es un riesgo para cualquier buque. Cuando un país hace esto con esta política, lo que está buscando es disuadir de cualquier tipo de ataque, cualquier acción militar que obviamente ataque sus intereses o los lugares que quiera proteger. En este caso, la acción de Macron de Francia estaría más ligada a eso, a disuadir cualquier ataque hacia los objetivos que quiere proteger, no con el objetivo ofensivo, a diferencia y acá separa lo que hace Estados Unidos e Israel. Y paradójicamente también con Rusia lo que pasa es que por más que sí, es verdad, está esta alianza con Irán, tengamos en cuenta que este aumento del crudo los beneficia sobre todo a Rusia todo esto. Entonces se encuentra una situación donde hay intereses cruzados también. Ahí por un lado se ve perjudicado porque podría perder a un aliado regional, a un socio comercial, mejor dicho, que es como Rusia de Irán, pero al mismo tiempo una situación paradójica donde el aumento del precio del crudo a Rusia lo beneficia. Pero también hay algo que también te podés fijar en la alianza, por lo menos en este acercamiento de Rusia con Irán, que es la elección del nuevo líder supremo, Mojtaba Al-Khamenei, que como ves Rusia fue el primero en reconocer, porque es el continuador de la política de su padre, es decir, esta política antioccidental, con fuerte retórica antiestadounidense y donde, bueno, para Rusia, para lo que están construyendo geopolíticamente, le es funcional. Por eso se ha apresurado a reconocer al nuevo líder supremo que todavía no ha hecho declaraciones públicas. Hasta ahora entonces, si repasamos lo más importante de esta mañana, habla Putin, reconoce, es el primero que reconoce al nuevo líder, al hijo de Khamenei. ¿Podemos hablar de quién es este líder? ¿Podemos tratar de describir cómo es el hijo de Khamenei? Ahí tenemos, a ver. ¿Qué tiene en particular el hijo de Khamenei? Entendemos que tiene, por ejemplo, un contacto muy, muy cercano, mucho vínculo con las temibles guardias revolucionarias, ¿verdad? Sí, de hecho se considera que las propias guardias revolucionarias influyeron directamente en su designación. Y tengamos en cuenta que Mojtaba Khamenei no es una ayatola propiamente dicho, que es el rango religioso más importante dentro del campo chiita del Islam. Tiene un rango menor. En ese sentido es un cargo, fue elegido justamente por el estamento militar y no por el clero religioso como históricamente venía siendo en la República Islámica de Irán. Y acá estamos viendo una diferencia respecto a lo que estaba haciendo antes. Es decir, podemos estar viendo un avance del estamento militar de la Guardia Revolucionaria por sobre lo que era el estamento religioso. A ver si podemos verlo, si podemos ver la imagen, por favor, de Mojtaba Khamenei, que es el hijo y el sucesor del temible Khamenei. Pero si vemos, él nació fuera de Irán, porque estaban exiliados en ese momento, ¿verdad? Y entiendo que estuvo siempre en contacto con los más altos mandos de Khamenei. Sí, a ver, el perfil, por lo menos tampoco se conoce tanto, es que es mucho peor que su padre. Peor que su padre. Mucho más radical, mucho más cercano a la Guardia Revolucionaria y claramente seguiría siendo un continuador mucho más agresivo que lo que venía siendo el anterior líder supremo. Eso es hasta ahora lo que sabe, por eso no es del agrado ni de Estados Unidos ni Israel que sea él el nuevo líder supremo iraní y por eso está buscando, seguramente se va a proceder a apartarlo. Lo que sí podemos ver acá que es la consolidación del poder de la Guardia Revolucionaria en lo que es la política iraní. Se le atribuye haber contribuido de una manera contundente en estas últimas represiones. Ustedes recordarán
que hubo manifestaciones en las calles cuando se detuvo a Mahsa Amini, ¿así se dice? Mahsa Amini, esta mujer que había sido detenida con la excusa de que tenía mal el velo. Hubo aproximadamente, dicen, 500 muertos en las calles de Irán, ¿verdad? Bueno, se lo indica como uno de los decisores de esta cuestión, Guido. Sí, es muy probable. Era alguien que tenía mucha influencia dentro de su padre y claramente se lo quería perfilar como sucesor. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál era el gran problema por el cual se veía como un obstáculo? Primero, cuando se hizo la Revolución Islámica en 1979, la idea no era que haya un liderazgo estilo hereditario como la monarquía que derrocaron. Entonces, en ese sentido, ya era una figura resistida por la propia política iraní por todo esto. Pero además tengamos en cuenta que desde el punto de vista de quiénes son los líderes, el líder supremo son los ayatolas, son quienes tienen el rango clerical de ayatolá, cosa que, según lo que tengo entendido, este señor no llega a ese rango religioso, con lo cual también hay un obstáculo desde el punto de vista de cuáles sean las credenciales religiosas. Pero lo que sí podemos estar viendo acá es que en vista de lo que ha pasado en esta última semana, el estamento militar, o sea, la Guardia Revolucionaria, tiene mayor influencia y lo ha designado. A ver, lo designan porque se supone que es el sucesor natural, ¿verdad? El sucesor natural es más duro que el padre. Más duro que el padre. Todos los analistas de la región consideran que va a ser más duro que su padre, que va a ser la línea más dura posible. Y esto es parte de lo que preocupa y es considerado una señal respecto del endurecimiento. Digo, títulos de medios internacionales está dispuesto a ir a Irán hasta la muerte, van a pelear hasta el final. Digo, estos son la idea de lo que transmite la elección del hijo de Jamenei. Entonces, esto es un poco muy lo que... involucrado, además, en la guerra Irak-Irán, que recuerden que duró muchísimos años, ¿no? Duró casi una década. Bueno, el hijo de Jamenei tiene también experiencia en la guerra. Por eso estamos hablando de él, de alguien que todos indican como un líder mucho más duro y que ahora va a tomar las decisiones más importantes. Ahora tiene todo el tablero para tomarlo. No estamos hablando de alguien que simplemente es un sucesor y se queda quieto, sino que en este conflicto va a tomar las próximas decisiones. Otra vez les voy a pedir imágenes sobre lo que pasó con el misil que Irán lanzó contra Turquía para analizar esta cuestión. Es la segunda vez que un misil pasa por territorio turco. Los turcos que están parados económicamente, ¿cómo, Marisa, en relación a este conflicto? No, bueno, ellos obviamente, si bien no tienen injerencia directa y son países en los cuales esta situación los pone en una situación delicada respecto a todos los insumos que ellos necesitan, justamente a través del canal de Hormuz, donde no solamente en estos días hablamos únicamente de petróleo y gas que puede ser impedido de que se traslade por el canal, sino también alimentos, María Laura, todo lo que ingresa en materia de alimentos, exportación de alimentos a los países de Medio Oriente se ven afectados en estos momentos. Así que Turquía no sería la excepción también de esta inestabilidad comercial y económica que está atravesando. A ver, mientras tanto pasan cosas con el petróleo. Información urgente.